Para platicar más sobre este tema y agradecemos que nos tome la llamada la diputada Soraya Pérez Munguía, quien también, hay que decirlo, es columnista en el periódico El Economista. Muy buenos días, diputada. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y poder saludar también al auditorio. Diputada, pues si nos pudiera explicar en palabras llanas este problema y cómo nos está o nos va a impactar sobre todo la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, pero que ya lo vivimos aquí en nuestro país, por supuesto. Sí, claro, bueno, esto ya empezó hace unos días, porque obviamente con todo el problema del coronavirus, lo que se vino mundialmente fue una reducción de la demanda. China, que es un gran, pues requiere siempre petróleo, gasolina para pues, toda la industria que maneja, disminuyó su demanda porque tuvo que cerrar varias fábricas. Esto pues impactó al precio a la baja y ya era una primera señal de alarma de que los precios del petróleo iban a bajar por la contingencia mundial global del coronavirus. Entonces lo que hicieron los países de la OPEC, que es un grupo de países que producen petróleo, es ponerse de acuerdo y dijeron, bueno, ante la baja demanda del petróleo, ¿qué les parece si contraemos la producción, o sea, no sacamos a la venta, para que al reducir la oferta también pudiera subir el precio? Y estaban en ese acuerdo entre todos cuando Rusia decidió no seguir el acuerdo y dijo, no, ni más, yo no voy a reducir la producción de petróleo y lanzó producción del petróleo. Cuando tú sobreofertas, pues sigue impactando hacia la baja el precio del petróleo. Entonces, hasta ahí ya todavía fue una segunda llamada de atención. Rusia no sigue el acuerdo de los países petroleros, hace una sobreproducción de petróleo que además del coronavirus sigue impactando el precio del petróleo a la baja. Ya la noticia de ayer de que ahora lo que anuncia Arabia Saudita es, pues me meto en una guerra de precios, yo tampoco reduzco mi producción del petróleo y yo también voy a sobreofertar petróleo al mundo entero, y ellos tienen una cantidad de reservas impresionantes, solamente abren la válvula y sacan petróleo, porque el petróleo de ellos es superficial, ¿no? Entonces son tres llamadas de atención que tuvieron en estos días, lo que hizo que el precio del petróleo cayera estrepitosamente a $30 el barril, cerró el día de ayer, y la mezcla mexicana a $25 el barril. No habíamos visto esto desde hace pues muchísimo tiempo, es más, no había registro de un precio del petróleo mexicano tan bajo, y las implicaciones, como bien lo mencionan ustedes, son desastrosas, porque las finanzas nacionales desafortunadamente aún dependen del petróleo, ya no tanto como antes dependíamos 70% de los ingresos petroleros, y cuando se dio la reforma energética, que desafortunadamente no hubo una buena comunicación al respecto, pero la ventaja de la reforma energética, el nuevo modelo energético y la reforma hacendaria fue una despetrolización de las finanzas nacionales. Pero aún dependemos 30%, o sea, 1 de cada 3 pesos aproximadamente de gasto de gobierno depende de los ingresos petroleros. Entonces, si a la petrolera le va muy mal, pues desafortunadamente las finanzas nacionales también. Pero además nos agarra con una economía muy débil. Ahora sí que, perdóname la expresión, pero nos agarra con los calzones abajo. Sí, claro, de hecho, pareciera ser que todo el año pasado, todo el 2019, se tomaron decisiones de política económica que apuntalaron a la desaceleración del crecimiento. Lo último que esperábamos era que ahora sí hubiera un choque externo que justificara una desaceleración en nuestro país. Entonces esto pues se vuelve un panorama realmente horrible, negrísimo para nuestro país, porque si de por sí las decisiones que tomó el gobierno internas, y te enumero varias, pues la criminalización a los empresarios, la baja presupuesto destinado a proyectos de infraestructura que no tienen ni pies ni cabeza, inversión pública a la baja, quitar proyectos productivos, emprendedores, en fin, todas las decisiones internas que tomaron
tuvieron como consecuencia la desaceleración económica y la caída del Producto Interno Bruto. Así cerramos el 2019, pero no teníamos ningún choque externo. Este año inicia prácticamente este primer trimestre con un choque externo muy duro para un país que sí depende en sus finanzas pues de la economía petrolera. Y hay que sumarle algo, el año pasado se comieron la mitad de nuestros ahorros. Entonces, aunque efectivamente hay algo de cobertura, hay una cobertura que además, también debo decírselo al auditorio, es bastante llamativo, que no tenemos ningún documento oficial sobre cómo realmente están las coberturas petroleras. Hay coberturas desde dos puntos de vista. Uno, las finanzas nacionales. La Secretaría de Hacienda, como recibe ingresos por parte pues, recibe ingresos por Pemex, se cubre. Y Pemex, como también está expuesto como empresa petrolera a vaivenes del precio del petróleo, también se cubre. La Secretaría de Hacienda a inicios de este año dijo que iba a haber una cobertura, que ya había cerrado la cobertura, pero fue muy escueto en su comunicado. De hecho, no dio cifras oficiales, sino ningún documento oficial que nos explique realmente cuántos son los barriles que están cubiertos y a qué precio y en qué márgenes. Solamente sabemos que es entre 47 y 49 dólares el barril. Diputada, y de Pemex no sabemos nada. De preguntarle en cuanto a lo que acaba de decir y algo que usted ya tocó, que según tenemos algunos ahorros, y lo que acaba de decir el presidente Andrés Manuel en esta mañanera, que dice él, asegura que sí tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto. ¿Qué tan cierto, sobre todo, es esta declaración del presidente? Porque usted ya nos acaba de decir que no hay ni siquiera fondos de ahorro, pero que además hemos visto que cuando se presentan algunas crisis, el gobierno siempre sale a decir que hay fondos para todo. No, bueno, el fondo de ahorro que nos llevó a construirlo 18 años, se lo acabaron en un año. Se acabaron la mitad en un año. O sea, efectivamente todavía queda dinero en el fondo, pero solamente es la mitad. Y eso sin un choque externo tan duro. A ver, presupuestaron al doble de lo que hoy está el precio del barril. Esa es la magnitud de las pérdidas que podría tener Pemex en los siguientes días. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Pues Dios quiera, buena suerte, y que esta caída en los precios del petróleo no sea tan prolongada, porque cada día que pasa son miles de millones de pesos que pierde Pemex todos los días. Y si pierde Pemex, no tiene con qué pagar los derechos y los impuestos al gobierno federal. Entonces ellos estarán obligados a tomar efectivamente del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que nada más le queda la mitad. Si el año pasado cerramos con un decrecimiento mínimo, digamos la economía se contrajo poquito y se acabaron la mitad del fondo, ahora que sí tenemos una crisis realmente muy dura, pues no creo que el fondo dure para muchísimo. De hecho, el día de hoy vamos a solicitarnos que en la Cámara de Diputados, y yo como integrante de la Comisión de Energía, toda la información de manera urgente sobre la explicación de cómo estarán cubiertos y cuál va a ser la expectativa, cuál es el pronóstico de pérdidas diarias que tendría la empresa productiva del Estado, Pemex, frente a la contingencia de una caída muy, muy drástica. Repito, ayer cerró en $25 la mezcla mexicana. Esto es la mitad de lo que ellos tenían proyectado. Efectivamente, nada más un comentario en torno a la reunión que tuvieron los países del euro. También estuvo por ahí Canadá, que se pusieron a hablar pues sobre cómo va la política económica de nuestro país. Ayer lo filtraba a Reuters. No sé si tenga un comentario sobre este tema. Sí, mira, es parte de las malas decisiones de política económica que tomaron el año pasado y dudaron de todos los convenios que se tenían con empresas privadas, pararon las rondas petroleras, pusieron en duda incluso las rondas que ya habían sido asignadas, y hubo un momento muy álgido con inversionistas internacionales porque no sabían si el gobierno iba a respaldar los compromisos que ya había asignado y de manera pública, transparente, internacional. Recordarán que estuvo meses paradas las inversiones de los canadienses para el tema de los gasoductos, que finalmente pues tuvieron que reconocer pues que era inminente porque era la única forma de llevar gas a ciertos lugares de nuestro país y poder cumplir con los objetivos de bajar
los precios de estos productos. Sin embargo, fueron meses muy difíciles en donde pues, los inversionistas extranjeros de alguna manera sí perdieron la confianza en el gobierno mexicano. Entiendo que en la reunión también tocaron temas como los 3 proyectos insignia del gobierno federal, la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, porque en los 3 proyectos realmente la inversión privada va a ser mínima y pareciera ser que solamente va a ser en el Tren Maya y todavía no se acomodan bien los números para que puedan los inversionistas realmente participar en un proyecto que trae una tasa interna de retorno negativa. Pero entonces fue parte de la discusión las malas decisiones también sobre los proyectos de gobierno y 100% financiados por recursos fiscales. Incluso entiendo que parte de las conclusiones que hacían los analistas sobre esta reunión es sobre si realmente si hubiera hoy 2020, un revire del gobierno federal, si pudieran retomar los proyectos que realmente necesita nuestro país, si realmente sería suficiente para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros, y quedó en un signo de interrogación, porque han tomado tan malas decisiones y se han enfocado realmente a nubarrones como el tema de rifar el avión presidencial, y siempre hay una forma para desviar la atención de los verdaderos problemas económicos que estamos enfrentando los mexicanos, si realmente pudiera haber la capacidad del gobierno de recuperar la confianza de los inversionistas. Y esto realmente es terrible, porque la única forma de que un país crezca es recuperando la confianza, y lo que ha pasado en el país en estos últimos meses ha sido justamente todo lo contrario. Yo espero de verdad que hagan un anuncio. Hoy Trump, frente a la caída de los precios del petróleo, va a anunciar medidas muy estrictas en materia económica. Eso es una reacción inmediata ante una crisis coyuntural que se está viviendo en el mundo globalmente. Yo hoy en la mañanera no vi ninguna medida concreta para contrarrestar lo que está pasando en el mundo entero y que nos está impactando de manera directa. Dijo que no hay que preocuparnos, dijo el presidente, no hay que preocuparnos. Exacto, entonces nosotros desde la Cámara de Diputados, como es nuestra responsabilidad, somos parte de lo que busca un equilibrio de poderes, será así exigir qué medidas económicas, primero cuantificar el impacto de esta medida. Evidentemente no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero hay que estar prevenidos porque cada día pierde Pemex, como ya lo mencioné. Entonces nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a hacer un llamado muy enérgico, muy firme, sobre cuáles son las expectativas de pérdidas que va a tener nuestro gobierno, el gobierno mexicano, en los siguientes días, y cómo nos vamos a preparar, dado que los fondos de estabilización están distribuidos a la mitad, y que además no se ha cambiado ninguna de las medidas anteriores internas para acelerar el crecimiento económico. No han anunciado el plan de infraestructura energética. Recordarás que hace meses dijeron que iban a anunciar un plan enorme energético, anunciaron un plan de infraestructura general que hasta ahorita pues no hemos visto casi resultados, no fue tan atractivo como dijeron, pero que se iba a complementar con los planes de infraestructura energética, con los proyectos de infraestructura energética. Los han tenido parados porque no se ponen de acuerdo la gente de Romo con la gente de la secretaria Nales sobre si van a reactivar las rondas o no, sobre si van a dejar que la iniciativa privada participe en estos proyectos o no. Y en el Inter, estas faltas de definiciones pues nos mantienen en una desaceleración económica que es súper evidente. Todos los organismos internacionales han ido bajando una y otra vez los pronósticos de crecimiento para este año. Incluso algo que preocupa muchísimo es la calificación soberana de nuestro país, porque hasta este momento el tipo de cambio se había mantenido muy estable y la tasa de interés era alta, y eso nos permitía que los capitales estuvieran en nuestro país, aunque sea en papel. Digamos, no era inversión directa, física, pero sí en papel, y eso nos mantenía pues tener sano el tipo de cambio. Ayer el Banco de México tuvo que aumentar las coberturas. Sí, y eso significa que hubo una depreciación que se salió del control del rango que ellos lo manejan como estable. Incluso dijeron que iban a analizar si incrementaban las subastas de dólares. Entonces eso significa que ahora el tipo de cambio también es inestable. Si bajan la nota soberana de nuestro país, vamos a estar en otro nivel de riesgo,
y seguramente, digo, no es lo que queremos, pero seguramente muchos de estos capitales golondrinos se van a mover a países más estables y que les den pues más seguridad para sus recursos. No es un panorama positivo el que tenemos enfrente. Yo de verdad espero que tomen decisiones inteligentes y muy responsables en este momento. No pueden pensar como si siguieran en campaña el gobierno, no puede pensar en temas electorales, tiene que tomar decisiones muy serias. El gabinete tiene que estar ahorita revisando cuáles son las medidas y poder implementarlas lo más pronto posible. Si no, los que vamos a sufrir de nuevo somos todos los mexicanos. Bueno, diputada Soraya Pérez, pues le agradecemos esta opinión y sobre todo la aclaración en estos temas, que si no los tenemos presentes, pues después nos extrañamos, ¿no? Sobre todo en los precios en algunos productos y bueno, ¿por qué también no crece la economía? Muchas gracias, diputada, por estas palabras. Al contrario, muchísimas gracias y ojalá la solución no sea lo que no esperamos, que es que sigan apretando a los empresarios con un aumento de impuestos. Realmente lo que tienen que hacer en este momento es gastar mejor, ser mucho más eficientes. Si bajó la gasolina, si bajó el precio del petróleo, que es la materia prima para la gasolina, tendría que venir inmediatamente un descenso en los precios de la gasolina para todos los usuarios del país. O sea, deberían haber realmente decisiones pensadas en cómo dinamizar de nuevo la economía y ojalá y no tomen decisiones que vayan de verdad en el sentido contrario. Nosotros desde la Cámara de Diputados le vamos a dar seguimiento y si me permite, Citlali y Jesús, yo voy a estarles informando a todo el auditorio del Estado de México.